¿Sabe? Cuando terminé de organizar mis notas y las cosas que el Señor había puesto en mi corazón para el día de hoy, escribí un párrafo al final de esta enseñanza, una nota para mis hijos, para mis nietos, bisnietos, para mi descendencia. Y le escribí con lágrimas en mis ojos y les puse: quizás algún día que estén leyendo esto, ya yo no esté aquí entre ustedes, pero mis oraciones sí quedarán aquí con ustedes. Mi intercesión quedará delante del Señor para ustedes. Y dejé muchas notas allí para ellos. Algún día alguno de ellos irá a las notas a leer esas predicaciones y encontrarán mensajes personales desde mi corazón para ellos. Y en este día usted tiene el privilegio de recibir la palabra del Señor, una palabra que le va a ayudar a crecer y a avanzar. Yo le he titulado a esta palabra en este día: recupera tu bendición. Recupera tu bendición. ¿Cuántos quieren recuperar su bendición? Diga conmigo en esta mañana: yo recuperaré lo que he perdido. Dios me ayudará a recuperar lo que he perdido. No quedaré igual, no perderé. Dios me ayudará a recuperar lo que he perdido. Hay alguien que puede gritarlo fuertemente. Diga: recuperaré, recuperaré lo que he perdido. Recuperaré lo que he perdido. Recuperaré. Vamos, hay alguien que puede decir: yo vine para recuperar. En esta mañana me levanto para recuperar lo que he perdido. Aleluya. Oh, sí. Quiero invitarle a que usted se siente. Le damos una cordial, amorosa y calurosa bienvenida a todos aquellos que nos visitan en este lugar. ¿Cuántos están de visita por aquí hoy? Primera, segunda, tercera vez por ahí. A ver, levanten su mano ahí para que veo. 1, 2, 3, 4. Dios les bendiga. Aleluya. Son bienvenidos a este lugar. Esta es su casa. Usted está en un buen lugar en esta mañana. Usted está en un buen lugar en esta mañana. Es probable que en alguna ocasión de su vida usted haya perdido algunas bendiciones. ¿Cuántos han perdido alguna bendición a lo largo de los años? Si hay una característica que nos ayudará a recuperar lo que hemos perdido, es reconocer que hemos perdido algo. Si no reconocemos que hemos perdido algo, nunca sabremos por qué luchar ni por qué regresar a buscar. Pero si reconocemos que hemos perdido algunas cosas valiosas, entonces ahora tenemos un punto de enfoque y sabremos por qué vamos a luchar. Quizás alguno en esta mañana no identifica qué cosas ha perdido, pero quizás alguien ha perdido una relación personal con el Espíritu Santo. Quizás alguien ha perdido la relación con sus hijos. Quizás alguien ha perdido la relación con sus padres. La relación con sus hermanos está deteriorada. Algún ministerio en específico se ha perdido. Alguna pasión por servir a Dios se ha perdido. Algún negocio que ha perdido. Alguna inversión, una casa, un carro. La paz. Hay quien pierde la paz. Hay quien pierde la pasión, el deseo de vivir, el deseo de trabajar. Hay quien pierde el deseo de volver a casarse y volver a enamorarse y restaurar su vida.
Hay muchas cosas que se pierden en la vida. En el camino perdemos algunas cosas, pero hay cosas que son recuperables. Hay cosas que Dios puede recuperar. Yo vine en esta mañana para traerte una buena noticia, que yo predico y yo hablo de un Dios que sabe restaurar las cosas que se han perdido. ¿Qué necesita recuperar? Estoy dándole unos segundos para que usted piense en eso. Hay algo que usted necesita recuperar, que usted quiere recuperar, y es importante para usted. No haya cómo hacerlo, lo ha intentado y no lo ha logrado. Hoy vamos a hablar de un hombre que lo perdió todo. Diga conmigo, lo perdió todo. No, alguien puede gritar, lo perdió todo. Alguien puede gritar, lo perdió todo. Jacob tuvo 10 hijos. Y el más pequeño se llamó José. Un día José se da cuenta que lo tiene todo. José tenía el amor de su padre, la compasión de su padre, el compañerismo de su padre, el respeto de su padre, la confianza de su padre. José lo tenía todo. Tenía el amor, el respeto, la confianza, la atención de su padre, el amor de su padre, el cariño de su padre. Lo tenía todo. Tenía una familia, hermanos, un hogar. Incluso tenía un lugar dentro de su familia patriarcal. Él sería uno de los patriarcas, uno de los padres de la nación de Israel. Los hijos de Jacob sabían que no estaban perdiendo el tiempo. Ellos sabían que Dios había llamado a su antepasado Abraham, y que Dios le dijo a Abraham: sal de Ur de los Caldeos, donde hoy es Irak. Y Dios le dijo a Abraham: sal de esta tierra y ven a un lugar que yo te voy a mostrar, y voy a hacer de ti una gran nación. Cada uno de los hijos de Jacob sabía que ellos serían padres y líderes de lo que años después sería una gran nación. Esto es interesante, porque a mí me gustaría predicarle en este día a hombres y mujeres que están creyendo de que Dios hará cosas grandes con sus hijos, con sus nietos, con sus bisnietos y con sus tataranietos y con su generación y con toda su descendencia. Yo quiero creer que vine a predicar en este día a hombres que están dispuestos a desafiar los pronósticos negativos de los tiempos. Como José lo tenía todo, tenía el amor, el cariño, sus hermanos se llenaron de celos con él. Y sus otros hermanos estaban celosos. Así que un día decidieron deshacerse de él. Procuraron matarlo, pero uno de sus hermanos dijo: no lo matemos. Al fin de cuentas es nuestra sangre, es nuestro hermano. Hagamos otra cosa, vamos a venderlo como esclavos. Vamos a hacer algo. Así que decidieron vender a su hermano menor como un esclavo. Así que aquellos 9 hermanos deciden vender a José. Y se lo venden a unos parientes lejanos que pasaban por el lugar en una caravana cargada de camellos que llevaban riquezas para venderlas en Egipto, que era en aquel tiempo el imperio más poderoso de aquella época.
Así que José, teniéndolo todo en casa, es vendido tristemente como un esclavo. Y lo llevan a Egipto y llega como esclavo. Le dieron un nombre nuevo, porque su nombre hebreo, su nombre de la tierra de su padre, quizás no era fácil para los hebreos pronunciarlo. Así que le asignaron un nombre y le dieron un nombre. Y lo tiraron en la cárcel. Tiempo después, él estuvo en la cárcel por calumnias y problemas y luchas que él enfrentó en Egipto. En Egipto él llega como esclavo, no como un hijo que lo tiene todo. Llega como alguien que no tiene nada. Hasta su identidad fue afectada, porque ya no era un hombre libre, ahora era un esclavo. Pero en medio de su dolor, en medio de su humillación, en medio de su tristeza, de su problema, de su desgracia, él decidió seguir amando a Dios. Y es aquí donde se determina si usted y yo vamos a recuperar lo que hemos perdido. Hay gente que se enoja con Dios y nunca recupera lo que ha perdido. No te enojes con aquel que te puede ayudar a recuperar lo perdido. Nunca le des la espalda al Dios que te puede extender la mano en el momento más triste de tu vida. Hay cosas que Dios las permite que pasen, pero no necesariamente Dios es el autor de ellas. Hay cosas que suceden porque están en la voluntad permisible de Dios, pero no porque estén en su voluntad perfecta. Voy a explicarle eso. Hay cosas malas que te han pasado porque Dios ha permitido que pasen, pero Él no está interesado en que te pasen. Sencillamente Él ha dejado que esas cosas pasen por otras razones. Quizás nosotros hemos abierto una puerta espiritual y tenemos que aprender a cerrar las puertas que nos hacen daño. No todo lo que pasa en nuestra vida es porque es el propósito de Dios. Una cosa es la voluntad permisible de Dios, algo que Él no detiene, pero tampoco Él está detrás de eso. No le interesa que eso pase. Y hay cosas en las que Dios sí quiere que esas cosas pasen, y Él las provoca para anunciarnos algo o para ayudarnos a crecer espiritualmente. José entendió que si él no entendía lo que estaba pasando en su vida, él tenía que seguir amando a Dios. Así que aquel joven siguió dando su corazón a Dios. Quiero decirte que los celos son un arma muy destructiva. Los celos destruyen familias. Los celos destruyen relaciones. Los celos destruyen empresas, ministerios, iglesias, ciudades. Los celos son un arma que el hombre deposita en las manos de un demonio para destruir una familia. Hay espíritus buscando a personas con celos. Ay, que aquel predica mejor que yo, y empieza el celo. Que aquel tiene más dinero que yo, que aquel tiene una familia muy feliz y yo no tengo una familia feliz, y comienza a llenarse de celos. Y que aquel otro es próspero, y que aquel llegó ayer y ya tiene más que yo, y así empiezan los celos. Nunca te preocupes si tú lo has perdido todo y los demás están tranquilos. Pon tu confianza en las manos de Dios, que tu porción está garantizada, tu bendición está guardada en la mano de Dios. Tu Biblia dice que Dios toma la riqueza de los ricos y la deposita en las manos de sus hijos. ¿Sí? Hay bendiciones que han llegado a mi vida. Yo digo, Señor, esto yo no lo merezco. Sencillamente está en su palabra. No es porque tú lo merezcas, es porque eres mi hijo y yo te lo quiero dar.
Quiero decirle que usted está viviendo en la casa que alguien tenía que haber estado viviendo. Algunos de ustedes están manejando el vehículo que alguien tenía que estar manejando. Algunos de ustedes están viviendo la ropa que alguien tenía que haber vestido. Algunos de ustedes se casaron con la mujer que alguien se tenía que haber casado. Algunas de ustedes están viviendo con el hombre que se tenía que haber casado con otra. Pero como era bueno, Dios te lo dio a ti. Como ella era bueno, te lo dieron a ti. Porque tú eres hijo. Porque tú eres hija amada. Si tú no logras entender esto, tú no puedes entender la palabra. Las bendiciones que el impío tiene, Dios se las quita y se las da a sus hijos. Mi suegro era un hombre borracho, mujeriego, y lo voy a dejar ahí porque mi esposa está aquí. En mi opinión, como hombre no servía para nada. Un hombre mujeriego y borracho y que golpea a su mujer, para mí no vale nada. Pero tenía una hija hermosa, bella, alta, y lo voy a dejar ahí. La conocí en la ciudad de Mejía, Texas, y cuando vi a esa mexicana caminar dije: esta es mi guitarra. Con esta formo el concierto. Esta mujer está hecha para mí. Me gusta todo lo que Dios le dio, sus atributos, su pelo, su manera de hablar, su manera de caminar, su espontaneidad, todo me gustó. Pero llegaron tarde. Muchos llegaron tarde. Quizás ella era para otro. Era hija de un hombre pagano, impío, que no amaba a Dios ni tenía interés en conocer a Dios. Pero esa bendición que él había criado en su casa, Dios me vio y dijo: esta se la voy a dar a un hijo mío. Vamos, está empezando usted a entender. Y ahora es mía. Mire, tengo el anillo. El Señor me la regaló. Yo sencillamente le estoy poniendo un pequeño ejemplo de en cuántas cosas Dios le ha quitado a lo impío y se la ha dado a usted. Ahora mi suegro, mi suegra se convirtió al Señor, y después el suegro se convirtió al Señor, y ahí andan buscando de Dios. Ya mi suegra se fue con el Señor, la ganamos para Cristo, ella está en el reino de los cielos, y ahora nos falta terminar de salvar al suegro, porque ahí andamos luchando con él. ¿Qué quiero decirles? Que la Biblia dice que el impío acumula riquezas y Dios se las quita y se las da a sus hijos. El impío acumula riquezas que pronto estarán en tus manos. Hay gente acumulando lo que es tuyo. Ay, ay, ay. Hay gente acumulando lo que es tuyo. Hay gente acumulando lo que es tuyo. Hay gente acumulando lo que te pertenece. Hay gente que está trabajando y está sudando lo que pronto estará en tus manos. Oh, hay gente que está tocando y trabajando lo que pronto estará en tus manos. La empresa en la que yo trabajaba hace muchos años atrás se fue a bancarrota. Nos dieron laid off, nos descansaron. Nos dieron: no hay más trabajo. Y fuimos para la casa a buscar trabajo por ahí, por acá. Tiempos difíciles. Alrededor del 2008 hubo la gran recesión en Estados Unidos, la recesión inmobiliaria, que los bancos habían prestado dinero a propiedades que no lo valían, pero lo de ellos era hacer dinero en intereses, no le importaba respetar eso, y eventualmente tuvo sus consecuencias. Y en el 2008 hubo una gran recesión, una gran dificultad. Esa empresa cerró sus puertas. El dueño había cometido muchos errores y el negocio fracasó. Yo estaba buscando trabajo, pero ya yo había aprendido bastante sobre ese negocio, pero aquí en la ciudad no había trabajo de ese tipo. Tendría que irme a otra ciudad a buscar trabajo de esa empresa, donde yo pudiera tener un sueldo digno. Pero yo no me quería ir
porque aquí estaba la iglesia en la que mis padres estaban trabajando y yo quería apoyar en el ministerio y no quería irme a vivir lejos de mis padres y de mi familia. Así que estaba entre una encrucijada, sobreviviendo. De repente llega un señor desde California y da $1,5 millones por la propiedad, y empiezan a llamar a la gente y me llaman y yo empiezo a trabajar allí. Un año después de ese hombre estar trabajando en Texas, me dice un día: no sé por qué vine para Texas. Todo lo que he hecho es gastar dinero y tratar de enseñar a estos trabajadores a tener una mentalidad que no haga esta empresa quebrar como ya quebró anteriormente. Él me abrió los ojos y pude entender que habíamos quebrado por nuestra mala calidad y que si no cambiábamos pronto estaríamos en la misma situación. Así que yo empecé a preguntarme: bueno, entonces ¿para qué vino si no sabía ni qué tipo de empleado iba a tener aquí? Y el Señor habló un día a mi corazón y me dijo: porque el impío acumula riquezas para bendecir a mis hijos, y tú eres parte de esa bendición. Gastó millones para restablecer la empresa y hoy estoy ahí yo trabajando y disfrutando de esa bendición, y la he compartido con muchos de los que he podido ayudar. Hay gente que está amasando lo que pronto estará en tus manos. Otro día le voy a enseñar algo que me llegó a la mente. Es muy fuerte para soltarlo ahora. Ahora José, en medio de su proceso, estaba en Egipto. Lo perdió todo, ¿verdad? Siendo esclavo, trabajando para el reino para el imperio egipcio como esclavo. Pero él siguió fiel en medio de su proceso. Y esta palabra viene para gente que son fieles en medio de sus procesos. Porque yo he visto gente que sin proceso se aleja de Dios, sin dificultades se alejan de Dios. Pero he visto tipo de gente que cuando llueve está fiel con Dios, cuando no llueve está fiel con Dios, cuando hay lágrimas están fieles con Dios, cuando hay dinero son fieles, cuando no hay dinero siguen siendo fieles. En la salud, en la enfermedad, he conocido gente valiente. He visto gente valiente que ha aprendido a ser fiel a Dios en medio de sus problemas y en medio de sus adversidades. Ahora, José, en su tristeza, en la tierra lejana, diga conmigo, en la tierra lejana, llegó a tener hijos. Tuvo 2 hijos. Tienes que aprender a multiplicarte en medio de tu proceso. Tienes que aprender a multiplicarte en medio de tu proceso. Ay, pastor, yo lo que tengo son 20 pesos. Tienes que aprender a administrar esos 20 pesos y multiplicarlo en 40 pesos, para que cuando Dios vea tu espíritu de multiplicación, Él te va a añadir más de lo que tienes. Oh, estamos hablando de dinero, no solamente de dinero. Usted sabe 4 versículos bíblicos, tiene que empezar a aprenderte 8 versículos bíblicos para que más conocimiento de la Biblia Dios comience a añadir más gracia, más bendición, más prosperidad a tu vida. Ahora nadie levante la mano, pero hay cristianos que tienen 20 años en la iglesia y solo se saben 3 o 4 versículos. Nadie diga: no, pastor, ese soy yo. Tienes que crecer. Yo vine a hablar a la gente que tiene deseo de crecer. Yo vine a hablar a la gente que tiene un espíritu de crecimiento, un espíritu de multiplicación, un espíritu de conquista. Dios no te devolverá lo que ya perdiste si no tienes hambre de hacerlo multiplicar. Ay, ay, ay. ¿Yo para qué quiero? ¿Para qué yo quiero ahora hacer una familia grande si la que tenía me traicionó? Mejor me quedo solo. Dios no te devolverá lo que perdiste si no te atreves a hacer lo que perdiste. ¿Hay alguien entendiendo eso? Ay, yo antes cantaba y
Ya nadie me quiere escuchar cantar. Si no sigues cantando pronto, nadie, ni tú mismo te querrás escuchar. Ay, yo antes predicaba. Pues si no sigues predicando pronto, Dios no te multiplicará ese ministerio de predicación. Pastor, yo antes evangelizaba en las calles. Le decía a la gente de Cristo que me salvó y me perdonó. Y yo invitaba a la gente a la iglesia y la obra crecía. Y ahora, bueno, parte de esos hermanitos que yo evangelizaba y que yo traía a la iglesia, después me criticaron. Y esa misma familia que yo traje me hicieron problemas. Y yo me desanimé. Y ahora estoy aquí en Egipto como un esclavo sin multiplicarme. Aprende a multiplicarte en tu proceso. Aprende a multiplicarte en Egipto. Aprende a reproducirte. Aprende a reproducirte. Yo vine a hablarle a una iglesia que reaccione. Yo vine a hablarle a alguien que entiende la oportunidad de crecimiento. Cuando el Señor me restaure donde yo estaba, voy a crecer. En Egipto te tienes que crecer. Cuando el Señor me dé el trabajo que yo tenía, voy a crecer de nuevo. En el trabajo que tienes que crecer. Ay, cuando yo te dé vuelta en la iglesia que yo cantaba, allá en la iglesia donde yo predicaba, cuando yo esté de vuelta en ese, no, en la iglesia donde tú estás, tienes que aprender a crecer, tienes que aprender a cantar, tienes que aprender a predicar, tienes que aprender a orar, tienes que aprender a interceder, tienes que aprender a pelear. Yo vine a hablarle a alguien que tiene entendimiento, que sabe que lo que perdió lo va a recuperar reproduciendo lo que hacía antes. Usted nunca recuperará lo que perdió si no aprende a hacer lo que hacía antes, que era bueno. ¿Qué fue lo que perdió José allá en el desierto? A sus hermanos, a su familia. ¿Y qué fue lo que empezó a hacer en Egipto? Una nueva familia. ¿Qué fue lo que el diablo te quitó? El deseo de cantar, tienes que volver a cantar. El deseo de predicar, tienes que volver a predicar. El deseo de leer la Biblia, tienes que empezar a leer la Biblia. El deseo de adorar a Dios, tienes que empezar a adorar a Dios. Haz lo que te han quitado. Reprodúcete en el área que te han golpeado. Reprodúcete en el área que te han golpeado. Reprodúcete en el área que te han golpeado. Multiplica aquello que te han robado. Trabaja en el área que te han golpeado. Y Dios usará tu trabajo para bendecirte. En unos minutos usted entenderá la importancia de lo que es aprender a reproducirnos en el lugar de la esclavitud, en el lugar del sufrimiento, en el lugar del rechazo, en el lugar de la frialdad, en el lugar de la indiferencia. Ahí en Egipto José fue rechazado, José fue esclavizado, José fue tratado con indiferencia, José fue mirado como un esclavo, como alguien que no tenía valor. Pero delante de Dios él era un soñador. Delante de Dios él era un padre. Él era un padre de dos tribus poderosas. Aleluya. 22 años aproximadamente, José reencuentra a su familia antigua. Ponga atención. Aproximadamente 22 años después, José se reencuentra con su vieja familia. Cuando se reencuentra con ellos, ¿tú crees que José se presentó como alguien? Yo soy José el solitario. Yo soy el que no se ha podido levantar. Yo soy José el aplastado, el derrotado, el lleno de amargura. Yo soy José el lleno de tristeza.
Yo soy José que no ha podido perdonar. Yo soy José el que no se ha vuelto a casar porque no puedo perdonar mi fracaso anterior. Yo soy José el que no puede encontrar otro matrimonio porque todavía tengo heridas que no he sanado. Yo soy José el que no puedo tener familia porque no puedo entender cómo la que yo tenía me hizo mal. No. José le dijo: vengan y conozcan mi nueva familia. Tengo una esposa, tengo hijos, he estado ocupado, he estado creyendo el plan de Dios se va a cumplir en mi vida. Yo he estado creyendo que con ustedes o sin ustedes Dios me va a multiplicar. Con ustedes o sin ustedes Dios me va a bendecir. ¿Hay alguien entendiendo eso? Si Dios te ha dicho que te va a bendecir, tú tienes que creerlo. Si Dios te ha dicho que te va a multiplicar, usted tiene que creerlo. Si Dios te ha dicho que te va a abrir puertas, you must believe it. Usted tiene que creerlo. Si Dios te ha dicho que te va a llevar de un lugar a otro y te va a engrandecer, usted tiene que creerlo. Lo más triste que hay es encontrar a alguien que salió huyendo de un proceso y todavía no lo ha superado. Entonces lo encuentra 23, 22 años, 20 años después y siguen igual, con las mismas palabras, con la misma tristeza, con la misma siguen estancados en el mismo lugar. Yo le digo a usted una cosa: si usted salió de alguna iglesia, de donde sea que usted haya salido, y usted llegó a este ministerio, después de cierto tiempo usted tiene que empezar a crecer espiritualmente. Y cuando usted regrese a su vieja casa algún día a saludar a la gente, usted se lo encuentra en el mercado, usted se encuentre a alguien de esta iglesia en otro lugar o de otra iglesia, esa gente tiene que ver que usted ha crecido en madurez, en palabra profética, en autoridad espiritual, en revelación, en conocimiento, que hay algo grande de Dios que se está manifestando en tu vida. Si usted salió de una iglesia hace 20 años y después se encuentra con los hermanitos 20 años después y sabe el mismo versículo y el mismo corito, alabaré, y no sabe nada más, usted está estancado en su lugar de proceso. El que te vio ayer no te puede reconocer hoy. Hace unos días alguien me contactó por Facebook, por Messenger de Facebook. Rubencito, niño bello. Me conocieron cuando yo era un bebé. Ay, cómo has crecido, mijo. Ahora he estado escuchando tus predicaciones. Me dice: eres un hombre de Dios. Te conocí cuando era un pequeño. Y yo decía: ¿quién será esta persona? Pero lo bueno que es, porque hay mucha gente que me vio cuando yo era un bebé y yo no recuerdo a todos, pero yo sé una cosa: lo bueno que ellos reconocen que hay una madurez, que hay un crecimiento, que hay una gracia, un poder de Dios que se está manifestando en mi vida. Eso tiene que pasar en cada uno de nosotros. Alguien me escribió también, me decía: pastor, ¿cómo he hecho de menos los tiempos que estuve en su iglesia? En aquel tiempo yo no sabía aprovechar la bendición que había allí. Ahora he pasado por 4 o 5 iglesias en estas diferentes ciudades donde estoy trabajando y no he encontrado la atmósfera, la casa, no he encontrado el mismo ambiente, no he encontrado el mismo espíritu. Tengo hambre, tengo sed y esa persona está ahí estancado, lleno de tristeza y de frustración. ¿Y sabe lo que le dije? Dios no te llevó a ese lugar si es que Él te llevó a sufrir. Te tuviste que haber aprendido a multiplicar lo que te había llevado de aquí. Te tuviste que haber aprendido a hacer tu propia fiesta en aquel lugar, a tener tus propios hijos espirituales y a poder levantar lo que algún día llevaste de ese lugar. Yo sé cuando un cristiano sabe portar la bendición a donde llega. Hay cristianos que llegan a un lugar y dicen: aquí estoy, pastor, para servir, para trabajar. Y cuando empiezan a orar, la autoridad, la fluidez del Espíritu está fluyendo en su vida. La autoridad, la seguridad, la llenura del Espíritu en ellos está fluyendo. Usted dice: wow, qué bendición, qué gran trabajo hizo aquel pastor. Hay
cristianos que llegan que ya no me atrevo a decir lo que uno ve. Cuando usted llegue a un lugar, usted tiene que multiplicarse. Lo que usted porta se tiene que manifestar. Oh, si no aprendes a manifestar la unción de Dios sobre tu vida, no te reproduces en Egipto, te quedas siendo esclavo. A José lo promovieron de ser esclavo, lo empezaron a mover en diferentes posiciones de autoridad y fue subiendo hasta que un día llegó a ser gobernador en todo el imperio egipcio. ¿Sabes por qué? Porque José no se conformó con soñar en su casa, él también empezó a soñar con la prosperidad de la casa donde había llegado. No, usted no me está entendiendo. Lo veo demasiado tranquilo, lo veo demasiado dormido. Mire, escuche esto. Cuando José estaba en su casa, él soñaba con ser el líder en su familia. Y no se lo permitieron. Él quería ser el líder y quería hacer prosperar su familia. Cuando llegó a Egipto como esclavo, él no se traumó diciendo no voy a hacer nada más por nadie. ¿Sabe lo que hizo? Voy a empezar a soñar con la prosperidad de esta casa. Y un día le dijo a Faraón: el sueño que usted tiene, esto es lo que quiere decir. Usted necesita escoger a un hombre que prepare la tierra por 7 años. Suave, esperen, suave. Que recoja la tierra por 7 años, llene los graneros y prepare todo, porque vienen 7 años de hambre. Y Faraón le dijo: ok, prepárate, porque tú serás el hombre. ¿Y sabe lo que hizo José? Comenzó a recoger el grano, a sembrar la tierra y a llenar los graneros de su enemigo, quien lo había esclavizado como esclavo, quien lo había echado a la cárcel. José no le importó que Egipto era el lugar de su esclavitud. Él comenzó a bendecir el lugar donde él llegó. Un cristiano próspero no anda pensando dónde llegué ni de dónde salí. Un cristiano próspero piensa: ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo me puedo reproducir? ¿Cómo puedo bendecir la persona que me está recibiendo? ¿Cómo puedo llenar los graneros de la casa donde he llegado? Cuando yo llegué a la ciudad de Killeen, Texas, unos 45 minutos de aquí a allá, le dijimos al pastor Juan Rivera, mi esposa y yo nos reunimos con él, le dijimos: sabemos hacer esto y esto. En lo que usted necesite, en lo que usted quiera, estamos a su disposición para ayudarle. Nos puso en observación, no nos dijo nada por un tiempo. Un tiempo después me dijo: necesito que me ayudes en esta área. Perfecto, donde usted diga. Y empezamos a trabajar. Después en esta área. Cuando salimos de allí habíamos predicado. Todos los domingos teníamos un domingo para predicar y ministrar a la iglesia. Empecé a darle clases a varias personas que estaban interesados en aprender a tocar piano. Y empezamos con un grupo grande, como pasa en todas las iglesias, y después terminamos con un grupo de 2 personas. Eran 20 y tantos, no había dónde poner tantos teclados y tantos pianos y extensiones a la hora de la clase. Y después 2 terminaron tocando el teclado. Nos fuimos de allí, habían 2 pianistas tocando el teclado. Yo llegué a un lugar no pensando de dónde había salido, ni cómo había salido, ni cómo yo me sentía. Yo llegué allí diciendo: quiero llenar el granero de esta casa, quiero contribuir al granero de esta casa. Y cuando llegó el tiempo de Dios en salir de esa casa, el pastor me dijo: Dios me ha mostrado que tienes que ir a levantar una iglesia en Waco. Y le dije: tenemos 8 meses orando por eso, pero como te han dividido la iglesia 2 veces y tu corazón está lastimado, yo no he querido decirte nada para que no me veas como una amenaza y después no me dejes predicar. Y mi esposa y yo llevamos 8 meses orando para que Dios te lo revele a ti, que sea en el tiempo de Dios y que Dios te use a ti para movernos. Y me dijo: pues ya Dios me lo confirmó, ve a Waco, busca un lugar. Y le dije: hay otro problema, que no tengo dinero. Acababa de salir de un año de desempleo, haciendo trabajitos por aquí, por allá, sobreviviendo. Mi hijo había muerto y lo acabamos de sepultar. Yo estaba en un proceso complicado, no tenía dinero, el corazón destrozado.
Nuestras vidas eran un desastre. Mi propia familia pensaba que yo había tratado de dividirle la iglesia a mi padre, que yo estaba tratando de dividirle el ministerio, y yo lo que era un hombre destrozado porque había sepultado a mi hijo primogénito y mi corazón ya no había pedazo en él. Y lo único que yo hacía era meterme con el Espíritu Santo de Dios y decirle: dame fuerza para que mi matrimonio no se destruya, para que mi corazón no se llene de odio, para que yo pueda luchar por los hijos que todavía me quedan. Dame fuerza porque no puedo. Pero la gente que me rodeaba no entendía lo que estaba pasando en mi espíritu, que yo estaba tratando de mantenerme a flote. Lo que vieron fue que yo quería controlar la iglesia de mi padre. Yo era joven, inmaduro, y no supe cómo manejar la situación, y me fui de la congregación y fue peor la cosa. Y llegué a otro lugar con el corazón destrozado, incomprendido, traicionado, destrozado por todas las áreas. Y ahí empezó el Espíritu de Dios a trabajar en mi vida. Ahí comenzó el Espíritu de Dios a trabajar en mi ser. Ahí comenzó Dios a hablarme dentro de mí y a levantar y a despertar dentro de mí el hombre que usted ve hoy, que no es indomable, que no se deja domar, que no se deja doblegar por ninguna influencia de los demonios ni de las tinieblas, porque he sido procesado en el dolor, he sido procesado en la incomprensión. Ese pastor me dijo: he visto tu espíritu, he visto tu corazón de trabajo, de servicio incondicional, desinteresado, y he decidido apoyarte porque Dios me lo ha mostrado. Y por un año nos pagó la renta aquí en la ciudad de Waco, en una pequeña iglesita que rentábamos. Por un año. Al año ya había un buen grupito de hermanos, y me dijo: enséñales a que sean responsables con la obra de Dios. No puedo sostenerlos más. Tienen que aprender a llevar el peso de la obra de Dios sobre sus hombros. Y dije: ay, qué gran trabajo. Es más fácil evangelizarlos que enseñarles a contribuir financieramente, porque la gente entrega el corazón a Dios, pero no el bolsillo. Y mantener micrófono, bocina, aire acondicionado, equipo, estructura, eso cuesta mucho dinero. Yo dije: no tengo dinero. Pero bueno, comenzamos y los hermanitos empezaron a apoyar. Un tiempo después ya no cabíamos allí, Dios nos abrió las puertas y pudimos llegar aquí a Iglesia Amistad. Ya van a ser unos 10 años aquí, trabajando y sirviendo al Señor. Usted podrá decir: si está aquí en Iglesia Amistad porque está buscando dinero. Yo tengo más de un año sin recibir sueldo pastoral aquí, y lo hago por amor, porque todos esos recursos, los que yo podría recibir como un sueldo pastoral, se está asignando para todas las reconstrucciones, que todo eso cuesta un dineral. Porque no me importa los asuntos financieros. Si Dios me va a bendecir, gloria a Dios, recibo la bendición. Pero ¿sabe dónde está mi corazón? Que si mañana Dios me llama para África a predicar allá, si Dios mañana me llama para Argentina, para Ecuador, para México, para Honduras, para El Salvador, para Cuba, Guatemala, para cualquier otro país, para Colombia, Venezuela, para donde sea, podré entregarle la llave al que venga detrás y un lugar bien reconstruido. Tome, ya no tiene tanto que trabajar. No me importa si es la casa de Faraón o no. Yo sé que tengo que reproducirme donde estoy. Oh. Alguien me dijo hace un tiempo, hace unos años: ¿por qué no le dije a esa persona: ¿por qué no evangelizas? Me dijo: es que no es mi iglesia. Tal persona es el pastor, no yo. No puedo decir quién es la persona. Haría más daño, no ayudaría. Solo me quedé pensando: hay gente que solamente quiere llenar los graneros si están en su casa, pero José dispuso su corazón, su espíritu, su energía, su juventud, su fuerza, sus dones espirituales, sus talentos al servicio de un hombre pagano cruel que era Faraón. Y Dios lo bendijo. ¿Y sabe lo que pasó? Que Dios usó los recursos de Egipto para bendecir su familia.
Cuando usted aprende a trabajar con amor al lugar donde usted llega, Dios asigna recursos para bendecirte. Dios asigna recursos para bendecir tu vida. Asigna recursos para bendecir tu vida. Ahora voy a mostrar algo. Cuando le voy a mostrar cómo fue que Jacob restableció la bendición de José. Jacob, para los que no saben la historia bíblica, era el padre de José. Tenía 10 hijos. José, que era el pequeño, lo traicionan sus hermanos y lo venden como esclavo a Egipto. ¿Verdad? Entonces, con el tiempo se reencuentran. Los detalles del reencuentro quedarán en otra predicación. ¿Okay? Se reencuentran, hay una restauración. Diga conmigo, restauración. Y se une la familia. Cuando se reencuentran y hay una restauración entre ellos, Jacob bendice a los 2 hijos que José había tenido en Egipto. Te dije hace rato que tienes que aprender a multiplicarte donde estás y a darlo todo donde estás. ¿Por qué crees que Dios te dice que trabajes para tu jefe como si fuera para Dios? Hay cristianos que tratan todo el tiempo de sacarle el cuerpo al trabajo en la empresa. Dios te manda que lo que sea que tú hagas en tu trabajo, lo hagas con tal amor, con tal dedicación, con tal responsabilidad, como si fuera para Dios. Cuando yo trabajaba en ese, bueno, todavía trabajo ahí, pero hace años atrás, mucha gente me decía: usted es bien barbero. Pues yo al principio no entendía lo que quería decir barbero, y yo decía: no, hombre, no, si yo ni sé cortar pelo. No, que usted es bien barbero, que usted le hace la barba al patrón. ¿La barba? Sí, porque usted hace eso y él no se lo ha pedido, y usted hace aquello y usted le dice de esto otro y no tenía que haberle dicho. No, si esto está mal hay que decirle, esto hay que arreglarlo antes de que se vaya. Cuando el patrón, el dueño, se dio cuenta del espíritu de José que había en mí, enseguida me puso como supervisor. No es que sea barbero, es que yo sirvo al hombre como servir a Dios. Me esfuerzo, pongo mi parte y me lo tomo muy en serio, porque es mandamiento de la palabra. Sáquele el cuerpo al trabajo y ya verá que no tiene la recompensa de Dios. Hay que meterle el pecho a las balas, aunque las piernas tiemblen, aunque haya miedo, aunque haya cansancio, porque la manera que tú te sacrificas para el hombre será la manera que Dios te echará el ojo. Dios te echará el ojo. Dios te está observando. Aleluya. Oiga, Jacob llama a José, su hijo pequeño, que había sido vendido como esclavo, y le dice: José, trae a tus 2 hijos. Él trae a sus 2 pequeños y le dice: quiero bendecirlos. ¿Y sabe lo que hace Jacob? Le pone las manos a los hijos de José, los bendice, pero cuando los está bendiciendo, él los adopta y los recibe como hijos propios. Y usted está diciendo amén ahora, pero el asunto está más serio, porque José tenía un derecho a ser una tribu. Él tenía derecho a ser contado como una tribu. Pero ahora, cuando Jacob, su padre, le bendice a los 2 hijos y le dice: estos serán mis hijos, caminarán bajo mi patrocinio, bajo mi bendición, una vez más dejan a Jacob sin posibilidad de tener una tribu. Primero lo vendieron. Una vez más dejan a José sin oportunidad de tener una tribu, de tener una descendencia, de tener una familia, de ser reconocido. Primero sus hermanos lo venden.
Ahora su padre le toma los hijos y los adopta como hijos suyos. Y José ahora no tiene una tribu. Dígame, ¿dónde está la tribu de José en la Biblia? Se quedó sin tribu. Algunos de ustedes ya empezaron a sentir lo que esa bendición conlleva. Es que la bendición de José no radicaba en una tribu, sino en multiplicación. Dios no solo quería bendecir a José por su fidelidad, sino que elevó a sus hijos al mismo nivel donde José estaba. Ahora sus hijos podían decirle: papá, también somos patriarcas como tú. Todo gran líder tiene que aprender a compartir la gloria. La gente cree que la gran estrella del fútbol o del béisbol es el que batea el jonrón, o es el que tira y patea el balón y mete el gol en la cancha. Pero la gran estrella está sentada detrás de un escenario, allá en una silla, dando instrucciones y dirigiendo todo el juego para que se haga un trabajo en equipo. El instructor no tiene mucho reconocimiento público, pero también forma parte del éxito. Y José tuvo que recogerse, José tuvo que hacerse a un lado para dejar que sus dos pequeños tomaran el lugar que él había tenido anteriormente. Si tú y yo no estamos dispuestos a menguar, Dios no podrá levantar la siguiente generación con una gloria superior a la que nosotros tuvimos en algún momento. El éxito no se mide por la cantidad de trofeos que logramos acumular. El éxito se mide por los sacrificios que hacemos para que otros saquen nuevos trofeos. El gran éxito de la gran temporada de un jugador es cuando está en su plena juventud, lleno de fuerza, y puede ejercer y entregar mucho físicamente en un deporte. Pero su gran temporada, su gran satisfacción llega cuando logra transmitir su conocimiento y su experiencia a otros para que hagan lo que él una vez hizo. Eso se llama multiplicación. Eso se llama multiplicación. 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 Y Dios Padre envió a su Hijo para morir en la tierra. Pero Jesús no vino a ser una tribu, Jesús no vino a ser el pastor de una iglesia. Él dijo: yo me voy a sacrificar para que mis hijos puedan tener un lugar, para que mis hijos levanten la iglesia. ¿Hay alguien entendiendo? Jesús se hizo a un lado para que tú tuvieras lugar en la obra de Dios. Cosa tan tremenda. En un día como hoy estamos festejando la resurrección de Jesús, alegrándonos de eso. Jesús murió y resucitó con un propósito: de que cuando Él fuera levantado y Él fuera a ir al Padre, se cumpliera lo que Él dijo en Mateo capítulo 12 verso 50, donde dijo: vosotros sois mis hermanos. Un momento. José era el padre de sus hijos, pero cuando su padre Jacob adoptó a sus hijos como hijos, ahora los hijos de José vinieron a ser como sus hermanos. Jesús era el Hijo de Dios Padre, pero cuando Jesús decidió morir en la cruz del Calvario, en Mateo 12, 50 dice: vosotros sois mis hermanos. Porque Jesús pudo entender el principio poderoso que se manifestó en la vida de José, que cuando nos humillamos y nos sacrificamos, lo hacemos para levantar a otros. Y Jesús nos dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Usted no es cualquier cosa. Usted es un hijo, una hija de Dios. Yo vine a hablarle a hijos de Dios.
reaccione como hijo de Dios. Reaccione a esta palabra como hijo de Dios. Aleluya. Ahora, ¿dónde quedó la bendición de Rubén? Me voy a aplicar a unos misterios poderosos. Rubén era el hijo mayor de Jacob. Le dije que Jacob tuvo 10 hijos, ¿verdad? Después 12. Pero porque adoptó los últimos 2 hijos, los 2 hijos de José, ¿ok? Y así se completan esas 12 tribus. Pero quiero mostrarle algo. El hijo mayor se llamaba Rubén. Tenía el derecho a recibir una doble porción de la herencia. De todo lo que el padre Jacob tenía, Rubén, que era el hijo mayor, tenía el derecho por nacimiento de recibir una doble porción de todo lo que recibían los demás. Así que él recibía 2 y todos los demás recibían 1. O recibía 20 y los demás recibían 10. ¿Está entendiendo? Pero Rubén comete un error. Él llega a tener una relación amorosa con una amante de su padre. Y dice que cuando tuvo esa intimidad, esa relación con esa mujer que era una amante, era una concubina de su padre se frustró. ¿Por qué? Se enojó Jacob. Porque dormir con una amante de su padre no era solamente una ofensa moral, también era un desafío de autoridad y de jerarquía. Era una manera de decir: yo comienzo a disfrutar lo que es mío antes de tiempo. Yo comienzo a tomar derecho de lo que es tuyo y yo empiezo a hacer lo mío antes de tú morir. Comenzó a tomar pasos adelantados. Y su padre Jacob no le pareció bien, así que le quitó el privilegio de la primogenitura, que era recibir más herencia que los demás. ¿Y dónde usted cree que fue a reposar esa bendición? Sobre los hijos de José. Le dio esa bendición a los hijos de José. ¿Cuál fue el primer hijo de José? Manasés. Efraín fue el más chiquito. Pero ¿sabe usted que cuando Jacob, su abuelo, lo fue a bendecir, él invirtió las manos? Porque la mano derecha era la mano que representaba el poder, la fuerza, la autoridad, el dominio. Y entonces el hijo mayor lo ponían del lado derecho y al pequeño del lado izquierdo. Porque esta mano indicaba mayor fuerza, mayor autoridad, mayor jerarquía. Por lo tanto le daban la primogenitura, le daban más herencia que a los más pequeños, que lo bendecían con la mano izquierda. Entonces su padre, el abuelo de la familia, Jacob, cuando lo va a bendecir, invierte las manos. Y José, que está mirando, le dice: papá, Manasés es el mayor y Efraín es el más pequeño, tienes las manos invertidas. Y Jacob le dice: yo sé, hijo, yo sé lo que estoy haciendo, yo sé que tengo las manos invertidas. Pero en ese momento Jacob, aquí el abuelo de la familia, entiende algo: que Dios estaba haciendo algo a través de los años. Abel era el más pequeño y Caín era el mayor. Sin embargo, Dios rechazó a Caín y se quedó con Abel. Ismael nació primero, pero Dios lo rechazó y escogió a Isaac. Esaú era el primero, pero Dios lo rechazó y escogió a Jacob. Rubén era el primero, pero falló y él estaba escogiendo a José, que era el más pequeño. Pero como José no iba a tener tribu porque sus 2 hijos fueron adoptados, entonces él escogió el más pequeño de los hijos del más pequeño y lo hizo el más grande de todos. Y Efraín llegó a tener una herencia tan grande y tan poderosa que su reino, su tribu, sus territorios estuvo en el centro de Israel y le dio una posición logística, militar y económica impresionante. Muchos profetas del Antiguo Testamento, cuando se referían al reino del norte, hablaban la casa de Efraín. Porque el fruto de lo que José trabajó en el tiempo del dolor y en el tiempo de la tristeza, Dios lo trajo en grande.
Dios lo multiplicó en grande. No esperes a estar bien para hacer algo grande para Dios. Dios es el Dios que usa tus pequeños sacrificios y los explota, los amplifica a lo grande. Ay, ay, ay. Le voy a mostrar algo más. ¿Sabes? Cuando Jesús resucitó, Jesús se le apareció a los discípulos. Y cuando se le aparece a los discípulos, Él les muestra sus manos que habían sido traspasadas por los clavos romanos, que los romanos habían crucificado a Jesús. Y Jesús les muestra las manos crucificadas, atravesadas por los clavos. ¿Saben lo que Jesús le está mostrando a Tomás, el incrédulo? No le está diciendo la evidencia de que morí. Ellos sabían que había muerto. ¿Saben lo que le estaba mostrando? ¿Saben lo que le estaba diciendo? Ya no hay mano izquierda o mano derecha. Mis dos manos han sido maltratadas. Mis dos manos han sido crucificadas. Mis dos manos pagaron el mismo precio. Mis dos manos sangraron. No. Sí, ¿cuánto lo entendieron? Ya no hay hijos mejores que otros. Ya no hay hijos más bendecidos que otros. Cristo experimentó el dolor en sus dos manos. Sus dos manos fueron sangradas. Sus dos manos fueron crucificadas. Por lo tanto, ahora no hay hijo mayor o hijo menor. Ahora no hay hijo que tiene más o hijo que tiene menos. Ahora todos tienen el mismo derecho. ¡Oh, sí! Por eso que Jesús recibe la bendición de José. Y el padre le dice: oh, hijo mío, tú eres mi hijo. Pero ahora, como tú pagaste el precio, tus dos hijos también vienen a ser hijos míos. ¿Se lo explico? Porque el pueblo de Israel son hijos de Dios. Los gentiles, nosotros que no somos israelitas, que no descendemos del linaje de Abraham, nos llamaban gentiles, gentíos, muchísimo de gente. No teníamos parte en esa herencia, pero cuando Jesús muere en la cruz y derrama su sangre por nosotros, ahora nosotros somos incluidos dentro de ese linaje. Entonces ahora el Padre le dice al Hijo: no solamente tú has muerto por el pueblo de Israel, ahora también los gentiles se unen a esta bendición. Y ahí estamos los gentiles y estamos los judíos, todos, el pueblo de Israel y el pueblo gentil, unidos por la sangre de Cristo, unidos por el sacrificio de Cristo. La bendición de José también se aplicó en los días de Jesús, y ahora usted y yo somos hijos de Dios y somos hermanos de Jesús. Sí, porque Juan 1:12 dice, Juan capítulo 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Jesús dijo en una ocasión: ustedes son mis hermanos. Todo el que hace la voluntad de mi Padre es mi hermano. ¿Sabe lo que hizo Jesús? El sacrificio de José. Jesús trabajó, dio su vida. Sus dos manos sufrieron para pagar el dolor y el pecado por nosotros, uniéndonos en un solo pueblo para la honra y la gloria de Dios.
¿Qué quiere decir eso, pastor? Que la bendición que se perdió el primogénito, la bendición que el primogénito tenía ahora es compartida. Y tú también tienes bendición de primogénito. Tú también tienes bendición de primogénito. Yo vine a hablar a la gente que tiene bendición de primogenitura. Sí, tienes bendición de primogénito. Por eso es que tú prosperas. Por eso es que tú tienes poder y autoridad para echar fuera a los demonios. Por eso es que tú clamas a Dios y Dios te responde. Por eso es que tú clamas a Dios y el cielo te escucha. Por eso es que su palabra se revela a tu vida. Por eso es que el Espíritu de Dios tiene una relación personal contigo. Por eso es que el diablo te ha querido matar y no ha podido. Por eso es que el diablo quiere tocar tu salud, pero no puede eliminar tu vida. Por eso es que el diablo quiere eliminar tu oración, pero no puede cerrar tus labios. Porque hay poder de Dios, hay bendición de Dios, hay bendición de José en ti. Eres portador de la bendición de José en tu vida. La sangre del Cordero se derramó para igualarte con los hijos de Israel. Tanto derecho tienen los hijos de Israel como tanto derecho tienen los gentiles. Aún el apóstol Pedro se quedó sorprendido de ver cómo la salvación también se había extendido a los gentiles. En la casa de Cornelio él quedó sorprendido de ver el mover del Espíritu de Dios entre los gentiles. Porque la bendición de José llegó a nuestras vidas. Eres un primogénito también. Tienes bendición de primogenitura. Tienes bendición de primogenitura. El hijo que estaba en la casa cuidando los animalitos estaba ahí en la casa, pero estaba amargado. Y el otro que se fue a pecar, cuando regresó, no era el hijo mayor, pero cuando regresó le devolvieron el anillo y le mataron el becerro y le hicieron la fiesta. ¿Por qué? Porque se le restauró la bendición de hijo mayor. Él recuperó la bendición que tenía perdida. Hay alguien que vino a escuchar eso. Yo vine a decirle a alguien que lo que has perdido Dios te lo va a recuperar. Lo que has perdido Dios te lo va a restaurar. Es a través de la relación personal con el Espíritu Santo. Tu relación personal con el Espíritu de Dios. Aleluya. Quiero terminar diciéndole esto. ¿Cuántos recuerdan la vida de Eliseo? El profeta Eliseo. Hoy en la mañana yo comencé a pensar y a meditar en lo que es la doble bendición. Me llega a la mente que el profeta Eliseo fue un hombre que pidió la doble unción. Pero no hallaba cómo conectarlos. Y empecé a buscar y encuentro que el profeta Eliseo descendía de la tribu de Rubén. Y Rubén fue el hijo que perdió la primogenitura. ¿Alguien me está poniendo atención por ahí? Rubén es el primer hijo, es la primera tribu. Ese pierde la primogenitura. Y esa bendición se la pasan a los hijos de José. Al más pequeño de los hijos de José, ¿verdad? Ahora, años después. Diga conmigo, años después. Ahora, grite conmigo, años después. No, eso estuvo igual, no hay diferencia entre hablar y gritar. Una cosa es hablar y otra cosa es gritar, ¿sabe? A ver, ahora grite conmigo, años después. Eso así. Una cosa es hablar, otra es gritar. Años después, hay un hombre llamado Eliseo que está arando la tierra en su casa. Y llega un profeta llamado Elías y le dice, oye, Dios te está llamando para servirle. Y Eliseo deja todo lo que estaba haciendo y decide ir a servir al profeta, porque él sabía que Dios lo estaba llamando para ser profeta. Pero cuando el profeta Elías va a ser llevado al cielo, le dice en las palabras de despedirse, le dice, pídeme lo que tú quieras, porque ya me voy. Dios me va a llevar. ¿Y qué usted cree que pidió el profeta Eliseo? ¿Qué pidió Eliseo? Le dijo, yo quiero una doble porción del espíritu que tú, del espíritu que tú tienes. ¿Por qué? Porque el profeta Eliseo pidió una doble porción del espíritu que tenía Elías. ¿Sabe por qué? Porque él venía de una familia
donde su padre años atrás había perdido la primogenitura, la doble porción de la bendición, la doble, la gran porción de la herencia la había perdido. Pero él dijo: si Dios me va a usar para restaurar la casa de Israel, yo creo que me puede restaurar la bendición que mis antepasados perdieron. Yo quiero lo que mis antepasados perdieron. Y Eliseo pidió lo que otros habían perdido en su casa, lo que otros habían perdido en su familia. Hay alguien aquí con el hambre de Eliseo, hay alguien aquí con la necesidad de Eliseo, hay alguien aquí con el deseo ferviente de recibir lo que otros han perdido, de lo que otros han rechazado, lo que otros han dejado en el camino. Dios quiere darte lo que otros no están buscando. Dios quiere darte prosperidad, Dios quiere darte salud, Dios quiere darte bendición, talento, gracia, ministerio, dones. Pero tienes que desearlos, tienes que pedirlos, tienes que buscarlos. Aleluya. Yo quiero ungir con aceite a todos esos Eliseos que están en busca de esa bendición que otros han desperdiciado. Pastor, que yo estuve en una iglesia donde el pastor falló, y yo he estado ñeque. Venga para acá, cuida la bendición que otro desperdició. Pastor, que mi familia usted sabe que ellos no aman a Dios. Que venga, busque la bendición que otras familias han rechazado. Busque la bendición que hay gente que ha rechazado. Pastor, que mis padres no son cristianos, ellos no han buscado a Dios. Pues busque usted la bendición que sus padres rechazaron. Vamos, venga, no calle. Venga, adore al Señor. Busque, venga con hambre, venga con expectativa de recibir una porción que otros han rechazado. Hay mucha gente en la iglesia, que ha sido reencontrada con la familia, pero no se le ha restituido su bendición. Iglesia, escucha lo que te estoy diciendo, que esto es una palabra profética, esto es una revelación del Espíritu Santo, palabra de ciencia. Hay gente que está como José, que llegó a reencontrarse con la familia, pero pasó un tiempo hasta que Jacob se dio cuenta que tenía que restituir la bendición que José había dejado vacía en la casa, y la hizo restituyéndola sobre sus hijos. Hay gente en la iglesia que ha venido y se ha reencontrado con Dios en la iglesia, pero no se le han restituido relación personal con el Espíritu Santo. Hay gente que se ha reencontrado con el Espíritu de Dios en la iglesia, pero no se le han restituido bendiciones. Y ellos cantan, ellos lloran, ellos predican, ellos alaban, pero no se le ha restituido muchas cosas en su vida. Porque una cosa es ir como José y reencontrarnos con Jacob y la familia, y otra es que se nos restituya nuestro privilegio y nuestra bendición perdida. Y el Espíritu Santo quiere restituir bendiciones, dones, talentos y ministerios. El diablo tiene miedo de que usted sea restituido ante Dios. El diablo estará feliz, satisfecho de que usted solamente tenga reencuentro con Dios en la iglesia, pero él tiene miedo de que usted reciba restitución, porque usted puede reencontrarse con el Señor en la iglesia, pero tener un matrimonio destrozado. Podemos reencontrarnos con el Señor en la iglesia y tener la familia destrozada. Podemos reencontrarnos con el Señor y tener el corazón lleno de pecado. Podemos reencontrarnos con el Señor en la iglesia y tener amargura en el corazón. Podemos reencontrarnos con el Señor y tener una economía destrozada. Y Dios no quiere solamente que tú te reencuentres con Él. Él quiere que seas prosperado en todo como prospera tu alma. Pablo le dijo a uno de sus hijos espirituales el mismo mensaje que te estoy dando, pero con otras palabras. Le dijo: yo quiero que tú prosperes en la economía, yo quiero que tú prosperes en la salud, así como prospera tu alma, y quiero que tu alma prospere así como prosperas también en lo económico y en todas las áreas de tu vida. La bendición tiene que ser equitativa, tiene que ir en un balance. Dios no solo quiere bendecir una área de tu vida,
Pastor, yo me siento bien con Dios, pero mis finanzas no avanzan. Porque te has reencontrado con Jacob, pero no se te ha restituido tu bendición. Ahora haga esta oración conmigo y no lo diga bajito. Dios no es sordo, pero tampoco es nervioso. Quiero que lo grite con autoridad. Grítele al Señor, grítele al Señor, a los vientos, a los aires. Te grita: yo renuncio a toda miseria que me tiene estancado. Yo renuncio a encontrarme con el Señor, pero no recibir restitución de mis dones. Señor, yo quiero, yo anhelo, yo necesito. Señor, yo te clamo que me restituyas. Restituye en mi vida toda bendición, todo lo que he perdido, toda la alegría, toda la economía, toda la salud, toda la familia, toda relación personal con el Espíritu Santo, todos los dones que he perdido, todo estancamiento espiritual. Quiero que me saques de ello. Quiero avanzar, quiero avanzar, quiero avanzar aceleradamente a tu presencia. Vamos, díselo ahora, díselo con tus palabras. Oh, Espíritu de Dios, ven y rompe cadenas. Ahora Él está rompiendo cadenas, Él está rompiendo ataduras, Él está trayendo libertad, libertad. El Espíritu de Dios está rompiendo cadenas, rompiendo cadenas, rompiendo cadenas, rompiendo cadenas, trayendo toda libertad. Rompe cadenas, rompe cadenas, trae libertad en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, rompe toda cadena, restituye, restituye, Espíritu Santo, restituye, Espíritu de Dios, todo lo que se ha perdido, todo lo que se ha quedado estancado, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, Espíritu Santo, Espíritu Santo, restituye, restituye toda la salud perdida, toda la alegría perdida, toda la economía perdida, todo el bienestar perdido, todo lo que estaba estancado, perdido, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Restaura, restaura hogares, restaura familia, restituye, restituye todo lo perdido. Oh, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, toca, 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 Espíritu Santo, rompe cadenas, rompe cadenas, rompe cadenas, rompe cadenas, rompe cadenas, trae libertad, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Restituye, Espíritu Santo, restituye, Espíritu de Dios, restituye toda relación perdida, todo tiempo perdido, toda lágrima, Señor, sea bendecida, toda lágrima derramada sea bendecida, en el nombre de Jesús. Toca los corazones, todo sufrimiento, toda tristeza, toda carga, todo problema, toda adversidad que se ha apagado, toda lágrima que se ha llorado en silencio, cada espíritu de culpabilidad, sentimiento de culpabilidad, oh, se libre, iglesia, se libre. El Espíritu de Dios te libere, el Espíritu de Dios te libere, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, libera, libera cada carga, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, sí, Señor. Oh, 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 oh. No solamente te estás reencontrando con Jacob, sino que en esta mañana hemos orado para que Dios restituya toda bendición que habías perdido en el proceso. Diga: la recibo, la recibo, la recibo. Estoy listo para activarme, estoy listo para actuar, estoy listo para avanzar en tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Ahora yo quiero hacer algo. Vayan pasando por aquí por enfrente y yo le voy untando con aceite y usted se va regresando a su asiento. Venga, así rapidito, venga, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.
Oh, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Digo, rompe toda cadena, rompe toda cadena, rompe toda cadena. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, bendice, Padre. Restituye, Señor. Restituye, que este aceite cuente como el aceite de la unción en la familia, Padre. Restituye bendiciones. En el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús. Oh, Espíritu Santo, rompe toda cadena. Rompe toda atadura, rompe toda cadena, rompe toda atadura en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Este aceite es símbolo del Espíritu Santo. Selle tu vida, selle tu alma, selle tu corazón. Símbolo del Espíritu de Dios. Vamos, símbolo del Espíritu Santo. Símbolo del Espíritu Santo de Dios. Oh, Espíritu Santo de Dios. Toca las vidas. Oh, sí, recibe restitución de todo lo que has perdido. Recibe restitución de todo lo que perdiste en tu proceso. Alegría, gozo, paz, restauración, dones, talentos, la pasión para servir. En el nombre de Jesús, la pasión para servir, la pasión para trabajar. Entrega total, sacrificio en el nombre de Jesús. Toca, Espíritu Santo de Dios. Toca, Espíritu Santo de Dios. Restituye, Espíritu Santo. Todo lo que se ha perdido en el proceso. Todo lo que perdí en el proceso. Dígalo, recibo. Lo diga, en mi casa lo recibe. Mi casa lo recibe. Todo lo que perdí en el proceso. Diga, todo lo que he perdido. Oh, en el nombre de Jesús. Se me ha restituido en el nombre de Jesús. Bendición de Dios. Oh, dones, experiencias personales con el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Recibe en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recibe, diga, yo lo recibo. Todo lo que estaba estancado se activa. Todo lo que estaba detenido se mueve en mi vida. Todo lo que estaba detenido se mueve. En el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús. Todo lo que estaba estancado se mueve. Entra en movimiento. Espíritu de Dios, activa todo lo que se había quedado estancado en el proceso. En el nombre de Jesús, recíbelo. En el nombre de Jesús. No callaré, no se envejecerán mis huesos. No callaré, rejuvenecerás mi vida. No callaré, no se envejecerán mis huesos. Oh, no callaré, rejuvenecerás mi vida. Y diré lo que tenga que decir, clamaré lo que tenga que clamar. No callaré su palabra, Señor, sobre mi vida. Una vez más diré, y diré lo que tenga que decir, clamaré lo que tenga que clamar. Declararé tu palabra, Señor, sobre mi vida. No callaré, no se envejecerán mis huesos. No callaré, rejuvenecerás mi vida. No callaré, no se envejecerán mis huesos. No callaré, rejuvenecerás mi vida. Oh, y diré lo que tenga que decir, clamaré lo que tenga que clamar. Declararé tu palabra, Señor, sobre mi vida. Oh, sobre mi vida, sobre mi familia, sobre la iglesia, sobre esta ciudad, sobre mi vida, sobre mi familia, sobre la iglesia, sobre esta ciudad. Ahora grite, no callaré. ¡Woo! Una vez más, dile, rejuvenecerás. Él quiere hacerte sonreír de nuevo. Sonreirás de nuevo. Caminarás, avanzarás.
Correrás y tocarás aquello que has perdido en tu proceso. Él tiene doble multiplicación para ti. Tiene promoción para tu vida. Tiene promoción para tu espíritu. Promoción para tu alma. Aleluya. Dale un aplauso al Espíritu Santo del Señor esta mañana. Mi gran amigo, mi Señor, mi luz. Mi Señor, mi luz, mi amparo y mi fortaleza. ¿Quién me ayudará a predicar si no es el Espíritu Santo de Dios? ¿Quién me dará la fuerza? ¿Quién me dará la palabra revelada si no viene a través del Espíritu Santo? Gracias, Espíritu Santo, por tu ministerio en mi vida y en esta iglesia, en esta ciudad. Gracias, Espíritu de Dios, porque eres el único que puedes tocar los tuétanos de mis huesos y hacerme temblar en dirección a tu palabra y a tu voluntad. Gracias. Respiro y aire vengan de parte de ti para esta iglesia. Tráele la risa a aquel que la ha perdido y te agradecemos por lo que estás haciendo. Y si usted ya siente paz y respiro en su corazón, dale un aplauso al Señor Jesús.